Buenas. Vamos a continuar con la unidad, con el módulo 8, el proceso estratégico que estuvimos viendo en las clases anteriores. Ahora vamos a ver más matrices para la toma de decisiones de las estrategias. Siempre, como siempre, cuando empezamos una nueva unidad, le damos una revisión nuevamente al modelo secuencial del proceso estratégico. Entonces, estamos en esta parte todavía de ya digamos, culminando lo que es la fase de formulación y el planeamiento. Y dentro de eso ya nos encontramos en este proceso estratégico que viene a ser donde más que análisis se hace un proceso de intuición para poder generar las estrategias que, como hemos dicho, nos van a conducir al logro de los objetivos de largo plazo. Habíamos dicho que las estrategias son los caminos que nos conducen al logro de los objetivos de largo plazo. Entonces, ya hemos desarrollado en los anteriores capítulos o en las anteriores unidades el análisis externo, el análisis interno. Del análisis externo obtuvimos, luego de hacer todo un análisis político, económico, social, tecnológico y ecológico, y hacer un análisis también un análisis competitivo con el uso de las 5 fuerzas de Porter, obtuvimos factores claves del éxito. Y a través de esos factores claves del éxito fueron llevados a una matriz y obtuvimos las oportunidades y amenazas del entorno. Del mismo modo, hemos hecho un análisis interno, hemos evaluado la organización internamente, hemos evaluado en aspectos administrativos, de gestión, en aspectos de marketing, de operaciones, producción, finanzas, recursos humanos. Vimos también temas de informática, de comunicación. Es todo cómo se encuentra la organización en este momento, ¿no? Entonces, digamos que es la situación actual que vimos en los primeros capítulos, pero ya con más detalle. Esto con el objetivo de tener todos los insumos para poder llevarlos a estas estrategias que ya hemos empezado a desarrollar. ¿Cuál es el objetivo final? Alcanzar esta situación futura, esperada, que hemos expresado en una visión. Siempre con el soporte de la misión, que es lo que es, digamos, es el motor que nos guía, es la razón de ser de la institución, y por supuesto bajo el paraguas de los valores y el código de ética. Entonces, esta secuencia de las matrices y etapas del proceso estratégico están claramente graficadas en la lámina que ustedes pueden observar, que es una lámina que muestra esta secuencia de matrices y etapas del proceso estratégico, para verlo solo en función de matrices. Entonces, en esta primera fase que hemos llamado la fase de formulación, digamos que hay tres, o digamos en esta etapa, en la gran etapa de formulación, hay 3 fases. Una fase de análisis, en donde se analiza la situación actual y como producto de ese análisis tenemos insumos reflejados en 4 matrices. La matriz de evaluación de factores externos, la matriz del perfil competitivo, la matriz del perfil referencial y la matriz de evaluación de factores internos. Es en la fase 1 de análisis. La fase 2, que es la fase de intuición, ya hemos empezado a ver
estas matrices. Y estas matrices son la matriz FODA, que ya la hemos visto, de matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La matriz Pellea, la matriz Boston Consulting Group. Estas tres matrices lo hemos visto en la anterior sesión. Hoy nos toca ver la matriz interna-externa, la matriz de la gran estrategia. Con eso culminaríamos esta fase 2 y vamos a ver además en esta unidad la matriz de la decisión estratégica. Entonces, esta es la etapa de formulación, luego viene ya la etapa de implementación, control, y con eso alcanzamos la situación futura esperada. Entonces, ahí están, en esta otra lámina, se muestran las tres etapas: etapa de ingreso o de insumos. Esta etapa 2, que hemos entrado a la etapa de emparejamiento o de combinación, y luego la etapa 3, que es la etapa ya de salida, de toma de decisiones. Entonces, en la etapa 1 nuevamente, que hemos hecho en los módulos 3, 4 y 5, tenemos, y en el módulo 7 también, tenemos la matriz de evaluación de factores externos, la matriz del perfil competitivo y la matriz de evaluación de los factores internos. Esta etapa de emparejamiento o combinación tiene por propósito producir estas matrices, ¿no? La matriz FODA, que ya lo hemos analizado, la matriz de posición estratégica y evaluación de la acción, que por sus siglas le hemos denominado PEYEA, la matriz Boston Consulting Group, BSG, y la que vamos a ver ahora, la matriz interna-externa o la matriz IE, y la matriz de la gran estrategia, la matriz GE. Entonces, como en la etapa 3, la etapa dentro siempre de la formulación estratégica, vamos a tener una matriz de decisión, la matriz MD. Luego ya en la siguiente unidad vamos a trabajar la matriz cuantitativa de planeamiento estratégico, la matriz M o la matriz CPE, y unas últimas dos matrices que sería la matriz Rummel y la matriz de ética. Entonces, con la matriz FODA, PEYEA, BSG, interna, externa y gran estrategia, digamos, estos se le denomina matrices de emparejamiento o de encaje estratégico, ya que todas estas matrices apuntan a comparar factores internos con factores externos y buscan la conexión entre el entorno y la organización. La matriz PEYEA, BSG, interna y externa, y la gran estrategia, y la matriz de la gran estrategia, tiene la particularidad de que en su formato de origen presenta un conjunto de estrategias, digamos, genéricas para cada celda o cuadrante. Digamos, esto es muy distinto a la matriz FODA, que es una matriz más específica, ¿no? Entonces son matrices más genéricas y en cada cuadrante, digamos que el trabajo no está en determinar cuáles son las estrategias, sino más bien en determinar cuidadosamente en qué celda o cuadrante se ubica la información. O sea, las estrategias ya están dadas en cada, ya luego de un trabajo que han hecho los investigadores, han determinado qué tipo de estrategias se encuentran en cada cuadrante. Esto tanto para la matriz PEYEA, Boston Consulting Group, interna, externa y gran estrategia. Nuestro trabajo consiste en
determinar en dónde nos ubicamos dentro de ese cuadrante. Y en base a esa ubicación nosotros podemos concluir que estamos o nos compete desarrollar determinadas estrategias. Entonces vamos a empezar a ver la matriz interna, externa. La matriz interna y externa, como su mismo nombre lo indica, viene o tiene como insumos información del análisis interno y información del análisis externo. Por eso que se llama interna-externa. Entonces, en un eje, digamos que hay dos comparaciones. En un eje, en el eje vertical, vamos a colocar la información, el total ponderado de la evaluación de factores internos, y en el eje horizontal vamos a colocar el total ponderado de la matriz de evaluación de factores internos. Dependiendo de la posición o de este número promedio que nosotros hemos obtenido, ubicaremos, ¿no? Esta matriz va lo vemos de forma horizontal. En el primer cuadrante va de 1 a 2, segundo cuadrante va de 2 a 3 y de 3 a 4. Digamos que ese es el puntaje máximo que uno puede obtener. Y de la misma manera, si lo vemos de abajo hacia arriba o en forma vertical, va de 1 a 2 el primer cuadrante, de 2 a 3 y de 3 a 4. Entonces, nosotros tenemos que ver en qué posición nos ubicamos, ¿no? Tanto a nivel de el resultado que hemos obtenido en la matriz de evaluación de factores internos, como el resultado que obtuvimos en la matriz de evaluación de factores externos. Entonces, dependiendo de la posición en la que nosotros logremos ubicarnos, vemos ahí claramente que hay tres zonas muy marcadas, ¿no? La zona que corresponde a la matriz, perdón, al cuadrante. Digamos que acá hay el cuadrante superior, el cuadrante en donde el total ponderado F va de 3 a 4 y el ponderado F también va de 3 a 4, es el cuadrante 1. Luego tenemos el cuadrante 2, F de 3 a 4, F de 2 a 3. Digamos que esos cuadrantes que ustedes pueden notar, que nosotros hemos designado el 1, el 2 y el 4, digamos que constituyen una primera zona, ¿no? Y dependiendo de esas zonas, en este caso es la zona 1, corresponde a una determinada característica, ¿no? Acá las estrategias que se deben desarrollar son estrategias intensivas y de integración. Y digamos que en esta zona corresponde, o se le llama una zona en la que se debe dar el crecimiento y la construcción, crecer y construir. De la misma forma, los cuadrantes que son, digamos, transversales en esta posición constituyen las zonas 7, 5 y 3, es la zona que corresponde a la penetración, a estrategias de penetración en el mercado y estrategias de desarrollo de productos. Y se le considera como prescripción retener y mantener. Luego tenemos una última región, que es la región 6, 7 y 9, digamos que están en los valores más bajos, ¿no? Tanto a nivel de EFI como de F, y en esta zona
corresponde más estrategias defensivas y la prescripción es a cosechar y desinvertir. Entonces, la matriz interna-externa, ¿qué es lo que hace? Es comparar un elemento externo a la organización, digamos que viene dado por el valor final de la matriz F, con el elemento interno de la organización que viene dado por el valor final de la matriz F. Es una comparación del elemento externo con el elemento interno de la organización. Digamos que es la más sencilla de elaborar, porque basta colocar valores finales de F y F de la matriz de evaluación de factores externos y la matriz de evaluación de factores internos para determinar en qué celda se ubica la intersección de ambos valores. Cualquiera que sea la celda, esta cuenta con un conjunto de estrategias afines a la celda. Nuevamente, si las matrices F y F no han sido muy bien elaboradas, finamente elaboradas, mal elaboradas, podrían dar como resultado una ubicación incorrecta. Y en consecuencia las estrategias seleccionadas no nos van a ayudar a alcanzar los objetivos de largo plazo. Es por eso que es muy importante este trabajo previo que hemos hecho tanto del análisis interno como del análisis externo. Entonces es la forma de ahí en la lámina estamos mostrando la matriz interna-externa con sus 6 cuadrantes, y en ellos también se muestran digamos, las características que tienen estas, digamos, 3 zonas marcadas, ¿no? La zona de crecer y construir, dadas por los cuadrantes 1, 2 y 4, que en esta diapositiva están con color verde. La zona media transversal, que es la zona de retener y mantener, con color rojo, y la zona amarilla, que es la zona de cosechar y desinvertir, constituida por la matriz, por los cuadrantes 6, 7 y 9. Digamos que la figura que vimos allá, pero digamos acá visto en colores, y de repente es más fácil de entender, ¿no? Y ahí están los valores de 1 a 4, tanto en el resultados de EFI y en resultados de la matriz F. También estamos notando en esta diapositiva el tipo de estrategias que se deben desarrollar en esta matriz. Ya lo hemos dicho, ¿no? Si caemos en esta zona verde, que es la zona de crecer y construir, deberíamos desarrollar estrategias intensivas o de integración, que, como ustedes saben, ya lo hemos descrito en una anterior unidad. Luego, si caemos en este grupo de cuadrantes de color rojo, que es los cuadrantes de retener y mantener, lo que nos dicen es que en esta zona deberíamos desarrollar estrategias de penetración de mercados y desarrollo de productos. Finalmente, si caemos en la zona amarilla o la zona de cosechar y desinvertir, deberíamos desarrollar más
estrategias defensivas, digamos que es la zona de mayor debilidad, ¿no? Y ahí lo que hay que hacer es defenderse. Entonces, estamos, en la lámina se muestra un ejemplo de un resultado de una matriz interna externa y digamos la posición donde se ubica una determinada empresa. Nosotros, bueno, acá hay, digamos, varias ubicaciones. Más claro creo que se puede apreciar en esta matriz interna y externa que nosotros hemos construido o desarrollado en este plan estratégico que venimos desarrollando en este curso o en todos estos módulos del desarrollo de un plan estratégico de la industria de la panela en Piura. Y entonces, si nosotros llevamos estos resultados de la matriz, tanto de la matriz de evaluación de factores internos como los resultados de la matriz de evaluación de factores externos, vamos a lograr esta ubicación. Entonces se puede apreciar en el cuadro que nosotros obtuvimos un promedio de 2.27 como resultado de la matriz EFI o de evaluación de factores internos. Entonces 2.7 nos correspondería a la ubicación media, digamos, si lo vemos en forma horizontal. Estaríamos en este cuadrante medio de los resultados de la evaluación de factores internos. Y si nos vamos al resultado que obtuvimos en la matriz de evaluación de factores externos, el resultado ahí fue 2.76. Entonces, de la misma manera, 2.76 también en el eje vertical también coincide con una posición intermedia o media. Entonces, si nosotros hacemos una intersección de estas dos posiciones, vamos a caer en el cuadrante 5, ¿no? Entonces, nosotros, de acuerdo a esa puntuación, tomaríamos las sugerencias que nos han dado para ese tipo de matrices. Si nosotros volvemos a ver esta anterior diapositiva, estaríamos viendo que hemos caído en la posición roja con estos resultados de este plan estratégico de la industria de la panela en Piura. Entonces, hemos caído en la zona de retener y mantener, por lo tanto, lo que nos dicen los resultados de esta matriz interna externa es que nosotros debemos desarrollar estrategias de penetración de mercados y de desarrollo de nuevos productos. Entonces, esa es la forma como se debe elaborar una matriz. Ahí están los resultados, estamos en el cuadrante 5 y como hemos visto, corresponde desarrollar estrategias de penetración en el mercado y desarrollo del producto. Como ven ustedes, no es muy complicado desarrollar esta estrategia. Como he dicho, todas estas matrices, las estrategias ya están dadas. Nosotros lo único que tenemos que hacer es, en base a los resultados que hemos obtenido previamente, fundamentalmente los resultados de las matrices, en este caso la matriz EFI y F,
nosotros vamos a obtener un resultado y una posición. En este caso, el resultado está dado a nivel de el cuadrante número 5. Entonces, esta es la forma como se desarrolla esta matriz, que es muy valiosa, y vamos a continuar desarrollando en la siguiente sesión la siguiente matriz. Con esto terminaríamos esta parte y nos vemos en la siguiente sesión.